Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia
y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad.
Tengan todos ustedes en este jueves 16 de mayo del 2024, nuevamente llegando a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, este tiempo que lleva por nombre nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas? Las misericordias de Dios, es lo que celebramos y verdaderamente reconocemos que si no es por la misericordia de Dios no estaríamos aquí. Pero Él es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, grande es su fidelidad. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes en este tiempo, acompañado los jueves del pastor Javier Flores. ¿Cómo estás, pastorazo? Hola, Paz. ¿Cómo andas? Muy bien, Paz, gracias a Dios, aquí andamos. No os hagáis, vosotros sois. ¿Cómo andas? Okay. Gracias, Paz, aquí andamos bien y saludando a todos nuestros hermanos, amigos. Qué bueno que hoy podemos estar, ¿verdad, Paz? Sí, gracias a Dios. Y podemos estar compartiendo con todos ustedes, es un gusto. Y pues que Dios les bendiga. Sí. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén, grandemente a todos. Queremos saludar a nuestro hermano Ricardo Cuellar ahí en los controles. Gracias, Ricardo, buen día. Y a los hermanitos en cabina, ese es el título que se les da a esos jovenazos que andan por ahí. Con mucho gusto, estamos en el 844-696-8450. Si usted quiere comunicarse con nosotros, teléfono en cabina 844-696-8450. Para mensajes y WhatsApp 844-880-4873. Le recordamos que estamos en redes sociales, que estamos en la aplicación Neuma Multimedia. Puede descargarla y poder seguir los programas de Neuma Multimedia. Pues ya, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el cuidado de Dios, nuevamente al aire, y agradecido también a aquellos que ya están compartiendo o etiquetando, como nuestra hermana Tania, que ya desde temprano, dando gracias a Dios que desde muy temprano ya está compartiendo la palabra de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos encontramos en el capítulo 1 capítulo 1 de la epístola a los romanos, dice en el versículo 14, a partir del verso 14 de Romanos 1, vea por favor lo que escribe el apóstol Pablo, y de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Persona que se veía en deuda a todos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Le escribe el pueblo de Roma, la iglesia en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, en ese orden, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa certeza que tenía el apóstol Pablo primero
de ser deudor, se debía comunicar el evangelio, y aunque era un judío con dos nacionalidades, era judío y tenía la nacionalidad romana, y era en ese entonces, dentro del contexto de los judíos, como lo es muy parecido ahora, el hecho de que predicase algo fuera del judaísmo era visto de mal manera, pero también entre los gentiles era mal visto alguien que profesara o predicara una fe a un solo Dios, con tantas, entre comillas, restricciones, puesto que las otras religiones eran politeístas y libertinas, y que en esta fe se predicaba el señorío de Jesús, y le escribe a un pueblo habituado al señorío del César, ¿verdad? Y él dice, no me avergüenzo del evangelio, y a mí me maravilla que lo diga y que siga tan vigente hasta el día de hoy, porque Pablo pone el punto a la I, como se dice. El evangelio es poder de Dios en el que Dios revela su justicia, y aquellos que lo rechazan o lo retienen con injusticia también, dice que es la ira revelada de Dios, de tal forma que el evangelio tiene que seguirse predicando hasta el día de hoy como el advenimiento de un reino con el cual hay que rendirse, al cual hay que someterse el reino de Dios, y aquellos que lo rechacen pues también sepan las consecuencias, porque escrito está: prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado, ya ha sido condenado. Así, de esa magnitud es el contundente mensaje del evangelio, donde aparentemente, paz y amigos, aparentemente lo puedes sobrellevar, pero lo que dice Pablo es poder de Dios, porque revela justicia de Dios, pero también la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. O sea, no es algo ambiguo, no es algo voluble, no es algo llevadero. El mensaje del evangelio es poderoso y es contundente, y causa en aquellos que le recibimos transformación y decisiones. Y una de las cosas que provoca es que nos muestra nuestra condición, nuestra triste y humilde condición delante de un Dios santo, pero a la vez a ese Dios santo favoreciendo a aquellos que se arrepienten, porque así se predicaba el evangelio. Arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Penosamente parecerá que conforme avanzan los días, conforme avanzan los tiempos, el arrepentimiento se ha excluido del mensaje, y pues si se excluye el arrepentimiento, parece que ya no tiene tanto sentido el anunciar de un reino. Hoy en día, paz, amigos, siempre expectantes a la venida del Señor. No sé si te ha tocado escuchar, paz, seguramente que sí, pero pues el tema de tormentas geomagnéticas, los efectos del sol sobre la tierra, pues tan, no puedo decir que no vistos, pero tan contundentes en estos días, y cosas que están ocurriendo en los cielos, como claramente el Señor lo dijo, señales en los cielos, que tienen su explicación. Oye, es que mira las partículas, y que sí, está bien, pero no deja de ser algo que maravilla al ojo humano, y que Dios sigue avanzando al llegar al punto de que tarde que temprano, paz, amigos, estaremos viendo el reino, estaremos entrando a ese reino, porque está muy próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros que lo esperamos, pues con anhelo, con reordenamiento: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Y para aquellos que persisten en rechazarlo, no digo que lo rechazan, porque nosotros mismos lo rechazamos mucho tiempo, nosotros mismos no aceptamos en primera instancia el evangelio, pero el Señor nos venció, y gloria a Dios que nos venció, y que es el Señor. Pero de otra manera, persistir, obstinarse, creer que Dios es
que Dios niega su persona, que Dios niega su esencia, pues sería equivocarnos rotundamente. Por eso hoy comentar eso, el reino de Dios, el evangelio de Dios, anunciando el reino, es poder de Dios y es para salvación. Amén. Al que cree, en ese orden, judío y también el griego. Pero también, si se rechaza y se persiste en ello, es la revelación de la justa ira de Dios. Amén. Para todo aquel que persiste. ¿Por qué? Porque Dios ha dado constancia, evidencia de su existencia y de su deseo, paz, porque siempre, no importa en qué momento encuentres al Señor, tiene pensamientos de bien acerca de su creación, incluyendo, lo he comentado ya en algunos momentos, de los animales, de la vegetación. Tan es así que cuando vienen juicios a la tierra, los juicios afectan a los animales y a la vegetación. Y cuando Dios iba a destruir, por ejemplo, o traía un juicio sobre Nínive, cuando vemos que los animales, incluso un insecto como un gusano, una oruga que se comió la calabacera de Jonás, fue obediente, el pez fue obediente, el pueblo de Nínive fue obediente al mensaje y se arrepintió. Ya en la reflexión con Jonás, Dios le dice: tienes tú misericordia de una planta que no hiciste crecer en una noche, que no hiciste que se secara en una noche. Y le dice: no he de tener yo misericordia de 120,000 habitantes, de más de 120,000 habitantes, que no saben diferenciar entre derecha e izquierda. Y dice: y muchos animales. Interesantemente, un Dios que ama su creación, pues, y que a todas luces y por todos lados vemos que la creación gime a una. Sí hay un anhelo verdadero, insisto, habrá gente que persiste, que se obstine, o algunos que pretendiendo o diciendo que estamos en el evangelio, persisten en un modelo de vida que es, en teoría, del cual Dios nos ha sacado y al cual no deberíamos de volver. Amén. Ir en la misericordia de Dios, pastor. Así es, pastor. Y bueno, es interesante ver cómo esta epístola que escribe el apóstol Pablo a los romanos, sí, pues es una epístola que habla mucho de los llamados, ¿verdad? Sí. Creo que esta es una palabra que se repite constantemente. Simplemente dice ahí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, amén, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? El evangelio de Dios. Entonces él tenía claro que era miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque sabía que estaba apartado, porque eso significa también salir, ¿verdad? Salir y apartarse. Entonces, en esa santidad que Dios lo llamó, y dice también que y que recibió la gracia para ser apóstol por la obediencia a la fe a todas las naciones, o sea, bueno, por quien recibimos la gracia en Jesucristo, ¿verdad? Y luego en el versículo 4 dice: entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, ¿verdad? Y todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces hay un llamado a vivir en esta novedad de vida de la que nos hablabas tú, pues, sí. O sea, es vivir ahora conforme a lo que el Señor ha determinado, ¿verdad? Y del cual, pues, dice, somos deudores. Pablo lo dice, ¿verdad? En el sentido de seguir predicando el evangelio. Sí, el evangelio, la palabra. El alcance de Dios, donde no hay acepción, no hay la exclusividad del judío, no hay el inclinarse solamente al gentil. Muy interesante, porque él dice: soy deudor, o sea, yo estoy en deuda, atiende su llamado. Fíjate, pues me levanté reflexionando precisamente con una llamada iglesia, que sabemos que ya existe esta llamada iglesia que finalmente está apostatando de la fe,
donde, digo, no nos asusta ni nos espanta absolutamente nada, porque sabemos lo que Dios ha hablado, pero pensaba en esta evolución que se tiene de algo que aparenta ser la iglesia, pero resueltamente no lo es, porque el mensaje del evangelio se ha extirpado, es decir, no se ha entendido del poder que tiene el evangelio. Yo, hablando en algunos momentos con amigos, con siervos, les digo, es que si tan solo creyésemos en el poder del evangelio, el mensaje tal cual, o sea, él lo hace, Paz, él lo promueve, insisto, tu caso, mi caso, y seguramente que muchos más de los que estamos escuchando fuimos renuentes al mensaje, pero el mensaje no cambió, fue puntual, hasta que un día, en este corazón necio, un día se rindió, dijo, es que Dios tiene razón, y su pensamiento no es mal para conmigo, su pensamiento es de bien, pero el mensaje del evangelio me confrontaba, porque aquí dice que revela la justicia de Dios, y entonces, ¿quién que se acredite como justo sin la obra de Jesucristo lo es? Ninguno. O quién que diga, pues es que yo no soy malo, o es que realmente, si no estamos conscientes de nuestro pecado, de la gravedad de nuestra condición, realmente no nos ha llegado el evangelio, porque el evangelio te hace ver la condición de Dios por un lado, y la triste condición que tienes para presentarte a Dios, porque ¿qué hace un muerto ante un Dios vivo? Entonces, el a veces pretender facilitar, o más bien no es facilitar, es cambiar el mensaje que es tan puntual, que es tan efectivo, que ha perdurado por más de 2000 años. Si hablásemos solamente de la era de la iglesia, y que sigue transformando vidas, sigue actuando en corazones empedernidos en el pecado, pero una vez que llega la luz del evangelio, todo es tan glorioso, todo es tan maravilloso. Pero ¿qué pasa si yo en un querer de modificarle a la gente, no, mira, no es esto, no es aquello, y entonces vemos que se levanta un pueblo que ni siquiera se ostenta como iglesia, aunque los que los promueven dicen somos iglesia, pero donde ya no está el evangelio, donde ya no están las sagradas escrituras, y que pues nada más el Espíritu Santo, pastor, puede convencer de pecado. Sí, amén, amén, amén. Solamente es la obra de Dios, sí. y es cuando puede reconocer pues la condición que tenemos, ¿verdad?, ante un Dios santo. Sí, amén. Y que no hay manera, pues, de ser salvos, no hay manera de acercarnos si no es por la gracia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero cuántas personas a veces pues dicen, es que yo no soy tan malo, o sea, no necesito más, ¿verdad?, porque no soy tan malo y creo que debo de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues no ha habido una revelación de la santidad de Dios. Porque donde tú tienes esa revelación, donde el Espíritu Santo te muestra, pues no hay forma. No hay manera de decir yo cómo no mantenerte, ¿verdad? O decir, no, pues y aún los grandes hombres de Dios en los encuentros que fueron teniendo con el Señor, ¿verdad? Como, o sea, fueron siendo maravillados, asombrados y admirados por la santidad del Señor. Sí. Que solamente el Espíritu Santo puede producir esa convicción de pecado, ¿verdad? Porque sí, el argumento sigue siendo el mismo en el hombre que es natural, ¿verdad? Decir, no, pues es que no soy tan malo. No soy tan malo. Me acuerdo, no sé si te acuerdas tú que alguna vez visitamos la oficina de alguien, por algún funcionario, alguna funcionaria, y entonces pues como que vimos ahí algo que denotaba que la persona tenía fe en Jesús, y dije, es cristiana, y bueno, es que y me acuerdo que nos dio tantos argumentos para decir que el pastor no era pastor, que la iglesia no era la iglesia, que dijimos, bueno, estas personas están yendo a una clase de motivación, o sea,
no se les está, no sé si te acuerdas, fue hace ya buen rato. Y lejos de decir, mira, somos cristianos, pues son cristianos, lo reconoces, ¿verdad? Independientemente a qué lugar vaya, y nos quedamos como diciendo, tratando de explicar qué es, pero no es, pero va, pero no va. y cómo se ha propagado esto, pastor, cómo se ha propagado tristemente ¿cómo le puedo decir? El modificar el mensaje del evangelio. Que insisto, ¿verdad? O sea, tiene muchas connotaciones, pero Pablo lo dice de esta manera: es poder de Dios y es para salvación, para todo aquel que cree. Fíjate, ni siquiera es un tema de méritos, ni siquiera es un tema de ni tan malo ni tan bueno, es un tema de salvación al que cree. Pero se tiene que predicar el evangelio, pero también si se persiste en rechazar a Dios, pues revela la ira desde el cielo contra la injusticia y la impiedad. O sea, pues Dios no cambia en su naturaleza, y lo agradable, lo glorioso de las buenas nuevas es que al Dios no cambiar, pero promover entre nosotros los pecadores la salvación por la fe, la gracia de Jesucristo, pues el contexto es maravilloso, ¿verdad? Qué poder de Dios. Y pues darnos cuenta que, pues ya no digas que diluido, o sea, ya ni siquiera es, en muchas ocasiones lo que se está predicando no es el evangelio. Y vuelvo a insistir, todos tenemos nuestras necesidades, nuestras carencias como iglesia. Va a ver usted defectos en todos lados, si se pusiera a buscar defectos, pero el problema es cuando el evangelio ya no es el evangelio, cuando la palabra ya no es, entre comillas, necesaria. Y yo digo, híjole, Señor, ayúdanos, porque también eso es un síntoma, eso es una evidencia, una señal, no solo lo que ocurra acá afuera en Israel, sino la apostasía yendo a la... Y la necesidad del evangelio, pastor, porque es el que hace posible la conversión. O sea, no hay manera de que si no se predica la verdad y no se predica la palabra, ¿cómo creerán? ¿Verdad? Si no hay quien les predique, pero se predica el evangelio, ¿verdad? Sí. Y es el que te lleva a la convicción también. Sí, claro. Por medio de la palabra que Dios actúa, ¿verdad? El apóstol Pablo en el capítulo 3, o sea, cuando hace alusión a que no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Él dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Así ¿verdad? Es. Dice, en ninguna manera. De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Amén. No hay quien entienda. Entonces fíjate que ahí él hace ver la condición de la naturaleza del hombre perdido sin Dios. Así es la humanidad. Dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pues todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Sí. No hay quien haga lo bueno. Sí. No hay ni siquiera uno, ¿verdad? Y luego dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides y hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Amén. Amén. ¿Verdad? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, toda boca pues no hay forma, por eso digo, o sea, ni siquiera es de méritos. Sí, ningún por las obras de la ley, pues, ningún ser humano puede ser justificado. Porque lo que revela el evangelio es la justicia de Dios. El tema es que para poder aceptar la justicia de Dios es una permuta. Tú puedes decir como abogado más el término de lo que es una permuta, pero es algo a cambio de, o sea, intercambio. Es un intercambio. Para que pueda venir su justicia a mi vida, obviamente yo tengo que rechazar así de entrada el hecho de que soy bueno o que no soy tan malo, ¿verdad? Que soy digno. Y la otra parte es reconocerme pecador, o sea, eso es lo que a mí me maravilla de Dios nuestro Señor, que a nadie le encubre nada. A ver, Román, esto, Señor, es cierto, o sea,
No es como que a la hora de la balanza, Señor, pesé más. No. Mira, es esto, arrepiéntete. Oye, pero mira que aquel... Pero pues estoy tratando contigo. Entonces el evangelio tiene ese poder que al ser predicado, como bien dices, porque ya a veces ya no se predica, pero al ser predicado el evangelio y al confrontarme con quién es Dios y cuál es mi situación, también Dios me da el recurso para que yo viva delante de Él, para que me mantenga en Él, solo por gracia, solo por la fe. Y yo escucho de repente algunos cantos, algunas canciones, algunas pláticas en torno a la gracia, y es como si la gracia fuese otra cosa totalmente diferente a lo que muestra la Escritura que es. Porque la gracia es esa facultad que Dios nos ha dado inmerecida, esa facultad que Dios nos ha dado inmerecida para que participemos de su santidad, no para que sigamos viviendo en nuestra vana, perdida manera de vivir y todavía participamos. O sea, no es así, no es. Y llega un punto que a lo mejor la gente llega hasta a idolatrar esa gracia fuera del contexto bíblico. O sea, yo sé que la gracia es gracia, que es inmerecido, pero es ese favor que me hace reconocer al Señor como un Dios santo, a mí como perdido, y aún así capaz de poder mantenerme en Él por los ordenamientos de su palabra y por la constante misericordia. Bueno, en este programa anunciamos las nuevas misericordias. ¿Por qué mencionar las misericordias? Porque es una realidad del día a día de todo ser humano, pero sobre todo del cristiano. El cristiano hoy en día se levanta y lo primero que está ahí es la misericordia de Dios para con nosotros. O sea, ¿por qué? Porque aunque venimos arrepentidos, aunque hemos, cuando vives la palabra de Dios, cuando vives en el camino del Señor, que es perfecto, pues aunque ya decidiste caminar, como cantamos, he decidido seguir a Cristo, pues nuestra naturaleza sigue teniendo tendencia a, seguimos fallando, pero no es una justificación, sino que decimos, Señor, gracias porque por ti estoy en ti. Y por ti, claro que me puedo acercar más, claro que puedo ser transformado, claro que puedo llegar un momento donde digo, bueno, gracias a Dios porque antes fui así, fui rebelde, dijo Pablo, fui blasfemo, fui esto, pero ya no soy así. Pero con este llamado que tú mencionabas, que destacabas en Romanos la palabra llamados, el llamado se puede atender o se puede desatender, pastor. Llamados a ser de Dios, llamado a santificación, llamado a la obediencia, llamado al reino. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y vuelvo a insistir, o sea, no es decir, están mal y yo estoy bien, no. Es decir, necesitamos creer al Evangelio y ser sumamente entendidos que el Evangelio es esa buena noticia del Señor para nosotros, pero es esa terrible noticia si persistimos en no creer la palabra y rechazar u obstinarnos en una vida de impiedad, de malicia, de corrupción, de la cual nos han sacado. Porque es salir para entrar. Entonces, me levantaba con eso, Señor, pues ten misericordia. Nosotros seguramente todos tenemos hermanos, todos hemos tenido momentos donde alguien se retira o alguien cae y el Señor lo vuelve a levantar porque así está escrito. Pero cuando lo que se promueve es aquí no ha pasado nada, no te preocupes, no cambies, vales 1000, así se decía, no cambies, vales 1000. Y estás viendo la gran cantidad de ofensa en la vida, el estilo de vida. Y entonces no solamente lo confrontas o predicas lo que es el Evangelio y quién es Dios, sino que aparte como que se promueve esa vida libertina. Y aún así decirse, no te preocupes, aquí no ha pasado nada, él ya pagó y entonces
sí hay gente que vive bajo eso. Algunos ya manifestaron estar reprobados y otros se darán cuenta, porque tú dices, aún ahí la mano del Señor mostrará y traerá convicción, y un día se va a despertar la persona y dice, pero soy un terrible pecador, estoy perdido. Sí. Y como a mucha gente le ha pasado que se ha enterado que es un pecador después de congregarse, después de pertenecer a una iglesia, y decir, estoy perdido sin Cristo. Y alguien va a decir, no, lo estoy, sé que lo estoy, me convencieron. Y entonces pones tu fe en esa justicia maravillosa. Amén. Porque de otra manera no habría otra sino la ira de Dios, que también se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Dice aquí que detienen con injusticia la verdad. O sea, es que esa retención de la verdad, si se hablara solamente la verdad, si predica la verdad, pues entonces una de esas palabras hará mella en el corazón de las personas y hará ver nuestra condición. Pero cuando ya lo detienes, cuando ya es un sistema, pues no que esto no le llegue a la gente, no que esto estaba en algún momento, no ahorita, pero escuché de una convención que hubo en el país del norte, donde pues era una convención de una iglesia muy grande, y alguien ahí hizo algo indebido, es decir, se hizo un show, pero totalmente fuera de lugar, y el predicador que seguía pues condenó, dijo, ¿qué nos está pasando? Y todos aplaudieron a ese evento. Estoy comentando algo que lo hubieras creído en un burdel, a lo mejor lo hubieras creído en un local de la zona roja, pero no en esa convención. Y este predicador, no recuerdo ni el nombre, pero su mensaje dijo, a ver, me equivoqué de lugar o esto, y pues condenó aquel acto, habló la palabra de Dios, e inmediatamente después de eso lo sacaron, lo chisparon de la, ¿sabes qué? Porque tú no crees en la gracia. Y él dijo, híjole, es que ya no entendí, o sea, ¿a qué niveles está llegando la apostasía hoy en día? Y que nos debe traer temor, porque ahorita mencionaste algo ahí, creo que fue en el capítulo 3, donde leías del temor de Dios. ¿Qué versículo leíste, Paz? Es el capítulo 3, en el versículo 18. 17 y 18 dice, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A qué punto puede llegar? Y inmediatamente después de que él compartió, creo que incluso lo interrumpieron. Y qué gran misericordia, pastor, del Señor, porque Él está llamando constantemente. Amén. Y Él no desea que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Y constantemente el Señor está haciendo un llamado a volvernos al Señor, ¿verdad? Sí. A estar buscándole a Él y siguiéndole. Sí. ¿Verdad? Entonces imagínate qué gracia tan maravillosa que te llama. Amén. ¿Verdad? A precisamente llamados a ser de Jesucristo y llamados, ¿verdad? A ser santos. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. Entonces, pues eso estamos viendo ahorita fuera del aire. Antes de entrar platicábamos un poquito de cómo tenemos amigos en diferentes lugares de la iglesia, y cómo la iglesia, a veces por muy grandes las organizaciones, pues ya están adoleciendo de estos, en ciertos puntos ya muy, obviamente que hay un sector que rechaza abiertamente eso, pero que cuando la organización nace precisamente para promover exclusivamente es eso que carece de total piedad, que carece de lo más mínimo sentido del evangelio. Y dices, híjole, Señor, tenga misericordia de nosotros. Y eso nos hace ver qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. Sí, porque se ha cumplido su palabra, Amén. ¿verdad? De que se están viviendo los tiempos de la apostasía. Y esto pues nos debe también de alertar y de hacer que pues tantas cosas que el Señor nos demande también. Pues. Sí, amén.
¿verdad? Recordando ya para finalizar este primer comentario, cuando nos explica, cuando Jesús le explica a los judíos la parábola de las 10 vírgenes, esa parábola es una parábola para judíos. Nosotros tenemos que estudiar, ver el contexto y luego poderlo explicar, pero a él le preguntan los judíos, oye, ¿cuándo va a pasar todo esto que dices? Y él, después de haber explicado los acontecimientos, termina con parábolas. Pero son parábolas para un contexto judío. Nosotros no entenderíamos el hecho de que como que el esposo viene a medianoche, pues uno se casa y se va a vivir, ¿verdad? Se va de luna de miel y ya se van a vivir juntos. Pero ¿cómo que se casan y él se va y va a preparar lugar? Para nosotros eso no tiene sentido, pero para los judíos sí. Pero llamar la atención en esto, que él menciona 10 vírgenes, y si son vírgenes, son gente que son mujeres que se han abstenido de relacionarse con alguien más porque están esperando al esposo. Es decir, hay una realidad, o sea, sí están esperando al esposo. Y nos deja ver la Biblia que las 10 se duermen, que las 10 son despertadas y que las 10 tienen que hacer 2 cosas: arreglar sus lámparas y tener el aceite para salir al encuentro del Señor. Entonces me llama mucho la atención de esa misericordia que vuelves a señalar. Fíjate, ni siquiera es, no te quedes dormida. No, se durmieron 10. Y en la misericordia de Dios, el grito a medianoche se escuchó, ahí viene el esposo. Y las 10 se levantan y las 10 arreglan sus lámparas y 5 de ellas se dan cuenta que no tienen el suficiente aceite, que probablemente no les va a durar toda la noche para tener la suficiente luz mientras que llega el esposo. Pero a lo que voy para cerrar este comentario es la necesidad que tenemos todos nosotros de ser como los de Bereapas, comprobar con las escrituras que lo que nos están diciendo es así. Es decir, arreglar la lámpara, porque para mí la lámpara es qué es lo que yo entiendo, cuál ha sido lo que se me ha enseñado, cuáles son mis bases doctrinales y dónde estoy parado, para que el día de mañana pues no sea engañado, ¿verdad? No sea confundido y pues esperando en Dios que nos ayude verdaderamente a reacomodar lo que entendemos, a preguntar aquellas cosas que no entendemos. Yo atiendo a los jóvenes al menos una vez a la semana y siempre dejo lugar para preguntas y hacen preguntas muy interesantes, pero nos ayudan a decir, a ver, vamos a acomodar esto. Y resulta que trae claridad, y esa claridad pues nos ayuda a caminar en este evangelio tan maravilloso, ¿verdad? No es para alejarnos de, sino para aproximarnos a y pues que el Señor nos ayude, porque verdaderamente que más allá que lo que esté ocurriendo en el sol, más allá de lo que está ocurriendo en Israel, que está ocurriendo y que definitivamente se ha puesto por señal, lo que está ocurriendo internamente en la llamada iglesia del Señor, ¿verdad? Amén, sí, pues sí, yo creo que una de las cosas es que, de acuerdo con la epístola a los romanos que estamos comentando, sí, ¿verdad? Creo que una de las cosas que se tiene que cuidar el pueblo, la iglesia, es no envanecerse, ¿verdad? Sí, sí. En los propios razonamientos. Sí. Y ignorando, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho, ha hablado, y no envanecerse en esos razonamientos que nos apartan, sí, de la verdad, ¿verdad? Amén. Entonces, pues sí, es algo que debemos de mantenernos en el Señor, sí, y permanecer en Él, pues, y no apartarnos, ¿verdad? No hay de otra, no hay otra forma, mantenernos en ese temor de Dios, porque a final de cuentas, el que nos ha llamado, Él mismo se anuncia a nuestras vidas. Él mismo habla a nuestras conciencias. Él mismo promueve su santidad en nosotros. Él mismo nos corrige, ¿verdad? Si estuviésemos mal. Pero Él que no ha cambiado, sigue con ese buen, ¿cómo podemos decir? Es que es tan bueno, pero con ese alentarnos a buscarlo,
con ese alentarnos a corregirnos, con ese alentarnos a ser introspectivos, a decir, Señor, pues a lo mejor que estoy viendo allá, si yo no he corregido esto en mi verdad, o ya me has hablado en ocasiones que corrija esto y no lo he hecho, pero sí atender a esa misericordia. Sí, no menospreciar, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Sí. Bueno, lo hace en forma de pregunta, pero en el capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Cuando dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Así es. Paciencia. Y longanimidad. Ignorando su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, pues por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿verdad? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverando en bien hacer. Porque para eso es la gracia, para eso es la misericordia, para que perseveres en hacer bien. Y por eso habla, pues, o sea, Dios es tan bueno, tan paciente, el Señor tiene esa gracia, esa misericordia, que te guía al arrepentimiento. Nada más que tenemos que saber también dentro de esa gracia, que el Señor, o sea, si se persiste en hacer el mal, pues va a traer la consecuencia de la justa. Sí, porque lo que sigue a continuación, es decir, pero ira y enojo a los que... Sí, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjate, es un sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y que ahí paz es un aspecto muy contundente de la acción después del arrepentimiento, porque si deslindáramos de que no, pues a mí ya me perdonó y háganle como quieran, aquí en comentario nos hace una persona, dice, más el justo por la fe vivirá, dice su palabra, bendecido día, amén. Pero esa fe se mantiene por la palabra misma, y esa palabra en nosotros en fe produce esa obediencia que no tenemos esa tendencia a obedecer. Pero si tú, lo que acabas de leer, que es en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2. De Romanos, es muy claro acerca ya no de la fe, sino de las acciones que siguen a la fe, o de las acciones que siguen aquellos... Sí, que evidencian la permanencia. Pues. Exactamente, que evidencian la permanencia en la fe. Sí. O que desacreditan el hecho de que no estás en la fe, ¿verdad? Entonces, creo yo que es sumamente claro. Habría que leerlo, porque incluso a Romanos le llaman el quinto evangelio, ¿verdad? O sea, de hecho, Romanos es la explicación del evangelio. Si bien es cierto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran el mensaje, las acciones, es el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, como en algunos otros capítulos, Corintios 15, donde el Señor nos da el entendimiento de qué verdaderamente es el mensaje del evangelio. Porque ahorita que decimos, no me avergüenzo, y a partir de ahí empieza a describir lo que es el evangelio, y se pasa todos los capítulos de esta epístola para hacernos entender qué sí es el evangelio. Sí. Y bueno, creo que eso que comentaba yo, pues de que a veces ese envanecerse en los razonamientos, que es lo que a veces estás tratando de justificar o queriendo hacer a un lado lo que Dios ha hablado con claridad en su palabra, ¿verdad? Y querer imponer o uno establecer, ¿verdad? Su propia justicia. Sí. Y entonces ahí es mejor cállate, ¿verdad? Ahí como lo ven. Calladito te ves más bonito. Sí, mejor, pues, porque, o sea, no, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Ante la verdad de la palabra, del evangelio. Sí. ¿Verdad? Sí, y ahora, insisto, o sea, una cosa es autojustificarse, que ya es grave, el pensar que uno pero la otra es promover el modelo de la autojustificación como vía al evangelio, pues es totalmente desaprobado. Y es ahí donde el Señor no lo toma con ligereza, porque dice que es revelación de la ira contra toda injusticia
los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, sí se sabe no, cuál es la no verdad. solamente la conoce, sino que pues la rechazó y es un estorbo también, pues. Claro, ¿verdad? claro. Si viésemos algunos pasajes de cómo los apóstoles amonestaron a personas por traer un mensaje diferente, veríamos que en esa gracia hay una firmeza hacia lo verdadero. Estábamos pensando y platicando hace días, cuando se exacerba tanto el tema de la gracia, que insisto, creo y agradezco la gracia de Dios, de una manera, reconozco que es el Señor, pero cuando se exacerba tanto esa gracia no bíblica, y cuando la Biblia, Pablo le escribe a Timoteo, le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fíjate, pudiéramos decir de la gracia, pudiéramos decir de la fe, no, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si algo tendremos que mantenernos firmes en defender, es la verdad. Y la verdad dicha por Dios, la verdad del evangelio, lo que leías ahorita, no obedecen a la verdad. Entonces, digo, gloria a Dios por la gracia, gloria a Dios por su justicia, gloria a Dios por la benevolencia hacia nosotros, pero como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad a ultranza, y cuanto más cuanto esta supuesta verdad se infiltra, se mete directamente a la llamada iglesia para ganar adeptos, para ser más para populares, congraciarnos con la gente. Y el Señor dice, cuidado, no es un tema menor, o sea, es severidad. De hecho, es la anticipación a la manifestación del ser inicuo, del anticristo. O sea, así como se preparó, fíjate qué interesante, así como Dios levantó a un hombre a predicar el arrepentimiento, a enderezar el camino, a allanar lo áspero, que lo torcido se enderece, todo lo que dice Isaías 40. Se viene un movimiento, hoy sabemos por el estudio que había un grupo de personas estudiando la Biblia, retirados, apartados en los desiertos, uno de ellos Juan, promoviendo la justicia de Dios, totalmente ajeno al sistema religioso de su momento, ¿verdad? Hoy sabemos. ¿Por qué? Porque Dios de entre ellos levantaba un hombre que iba a ser su mensajero, que iba a preparar el camino, ¿verdad? Bueno, el anticristo, perdóneme, pero el anticristo tiene en la apostasía la preparación para su advenimiento, pues, porque ya cuando lo que es santo, lo que es justo se corrompe, pues ya que te queda, ¿verdad? Ya cuando dice la Biblia, cuando cae la virgen de su pueblo, ya, pues agárrate, o sea, si ya si los fundamentos no... exactamente, si lo inocente ya se contaminó, pues ya que te queda, ¿qué será del justo, verdad? Y es entonces la apostasía es el preámbulo para la manifestación de aquel ser abominable, ¿verdad?, que tanto daño ha hecho en su espíritu, porque el espíritu ya se ha manifestado, pero que hará en su manifestación en esta tierra, en su vida ministerial, vamos a llamarle así, un ministerio de iniquidad, eso sí, pero pues Dios ahora sí que nos ayude, y por eso dice la palabra de Dios que por cuanto no obedecieron ni amaron ni tuvieron temor a la verdad, fueron engañados, dice la Escritura, o serán engañados, ¿verdad? Porque pues de entrada no tuvieron amor a la verdad. Amén. Y pues bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? ¿Qué le parece si aquí ponemos para hacer un switch en el tema? El pastor Javier también comentará algo, pondrá sobre la mesa y vamos a comentarlo juntos. Vamos a ir a una pausa, nuestro hermano Ricardo ya está más que listo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Está bien? Bendiciones. Aquí regresamos en unos minutos. Si se desconecta, regrese, por favor. Gracias, Ricardo.
regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Pregunta dónde está tu Dios, si se le puede ver, qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto ha querido ha hecho, es digno de alabar. Es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuanto ha querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está. Se le puede ver qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto ha querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuanto ha querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente le pregunta dónde está tu Dios. Mi Dios gobierna. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Gracias, Ricardo, gracias. Aquí regresando, dando gracias a Dios por este tiempo, por todos ustedes que están conectados, ustedes que están compartiendo, cómo etiquetan, gracias a cada uno de ustedes que etiquetan a otros y que al final comparten el programa. Gracias de verdad, pues que la palabra corra, que la palabra sea glorificada y que pues si usted que es oyente, pues juzgue, ¿verdad? Escuche, revise, y que pues sea Dios hablando a nuestras vidas, y mientras sea predicación. Por ejemplo, aquí nuestra hermana Irma Judith comparte, yo entro ahí al de nuestra hermana Irma, Judith, Irma Judith, sí, también se llama Irma Judith, nuestra hermana Judith. Pues seguimos, Paz, y escuchando lo que el Señor ha traído a tu corazón para esta mañana también. Bueno, pues siguiendo un poquito con el tema, Paz. Gracias a Dios, sí, qué bien. Con Genial. el tema que estabas tú compartiendo en la epístola a los Romanos, sí, ¿verdad? Acerca del evangelio y de la realidad de lo que es la gracia y la misericordia, pero también el juicio, ¿verdad? Dentro de lo que se predica, ¿verdad? El justo juicio de Dios. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 10 de Levítico, en el versículo 3 hay un pasaje, ¿verdad? Que a mí me llama la atención, ¿verdad? O sí, me suena fuerte, porque ahorita comentábamos de que ante lo que es la claridad de la palabra, ¿qué puedes decir? O qué argumento, ¿verdad? Imagínate cuando Dios se enfrenta a Job, ¿verdad? Y le hace ver la condición, o sea, aún en medio de que se le pudo declarar como un hombre justo, recto, apartado del mal, ¿verdad? Pero aún así, justo no hay ni un uno, y requerimos del Señor, ¿verdad? Y es ante su santidad, pues imagínate. Y en el versículo 3 del capítulo 10 de Levítico dice 10, algo, 3. Sí, 10, versículo 3, dice algo que habló Dios al sacerdote Aarón, ¿verdad? Acuérdense que el primer sacerdocio fue de Aarón y su familia, sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué significa el que ellos pudieran ser sacerdotes del Señor? Pues no, yo no veo otra cosa más que la gracia. Pura pues, gracia. ¿verdad? Porque ¿cómo podrías ofrecer sacrificios, holocaustos ante un Dios santo? Amén. ¿Verdad? Entonces entraban al tabernáculo de reunión a ofrecer los sacrificios y a hacer la ceremonia de expiación, etcétera, por la gracia de Dios. No había otra, no o sea, un ser humano, ¿verdad? Entrando a un lugar santo, santísimo, para poder ofrecer sacrificios al Señor. Y entonces aquí habla algo que le dice, entonces dijo Moisés a Aarón, dice, esto es lo que habló Jehová diciendo. O sea, fue el portavoz, ¿verdad? Moisés dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. Amén. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, ¿verdad? Fíjate, y bueno, ¿y el contexto cuál es? Bueno, pues vemos ahí que es el hecho de que 2 hijos de Aarón, tenía 4 hijos, Aarón, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Bueno, 2 de estos hijos dice que tomaron cada uno su incensario, versículo 1 del capítulo 10, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Amén. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Entonces, fíjate, la gracia que los había llevado a un nivel, ¿verdad? Un ministerio, un sacerdocio donde ellos podían estar ofreciendo delante del Señor, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Y Dios los había santificado, los había apartado, los había ungido, y ahora pues estos ya habían ministrado ante el Señor, ¿verdad? O sea, no era la primera vez que lo hacían. Así es. Sí, ya ellos habían ministrado al Señor, y así como dice la palabra, ¿verdad? Que me recuerdo mucho en el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Andando el tiempo, sucedió, ¿verdad? Y lo mismo aquí, o sea, pasó un tiempo y sucedió
algo que fue, que quedó registrado en la palabra y nos impacta, ¿no? Pues, sí. Porque dice que estos tomaron un incensario, su incensario, ¿verdad? Y pusieron en ellos fuego, y pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Amén. Y entonces sale fuego de delante de Jehová, los quema y mueren delante de Jehová. Sí, y ahí es donde viene el mensaje de Dios para Aarón, imagínate, ¿verdad? Y le dice, oye, a los que a mí se acercan yo me voy a santificar en ellos. Así es. ¿Verdad? Y en medio del pueblo voy a ser glorificado. Amén. Y dice que ante eso, pues, ¿qué podría decir Aarón? Nada. Cayó, pero fíjate, si tú ves más adelante, a mí me llama mucho la atención, pues, porque da instrucciones, ¿verdad? A Dios a través de Moisés, y dice que lo saquen a los cuerpos, ¿verdad? Del santuario fuera del campamento. Dice, y ellos se acercaron, y lo sacaron. Bueno, habla de otros dos varones ahí, Misael y Elzafram, hijos de Uziel, tío de Aarón, ¿verdad? Y les dijo que se acercaran para que sacaran los cuerpos. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. O sea, imagínate, o sea, no puedes llevar duelo. No puedo ni siquiera llorar, ¿no? Dice, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Sí. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron todo conforme al dicho de Jehová. ¿Verdad? Entonces, no nos dice la palabra, pues, cuál fue ese fuego extraño. De hecho, hay mucha disertación, ¿verdad?, en cuanto a qué fue lo que ofrecieron. Sí. Yo únicamente, de manera muy, no sé, lo que puedo yo inferir, pues, es que en las instrucciones que da con posterioridad la palabra, ahí en el capítulo 10. Que estamos leyendo, ¿verdad?, 10, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 8, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo bueno y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces yo lo único que humildemente, o sea, puedo inferir ahí, pues, es de que puede ser que hayan estos tomado, ¿verdad?, o hecho algo que no les permitió ver con claridad y discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Sí. Creo que hay muchas cosas que se comentan ahí, ¿verdad?, pero pues ninguna no nos da la palabra. Dice que fue un fuego extraño, fue algo que Dios no mandó. Así es. Y que fue del desagrado de Dios, ¿verdad? Fíjate, cuando dice la Biblia, no se embriaguen con vino, es muy claro, no embriagarse con vino. Debemos ser sobrios, no ebrios, en lo cual hay disolución. Esta es la disolución. De hecho, yo soy alguien que sostengo que ellos entraron tomados al lugar. Sí. Y por la disolución del alcohol, lo que produce el alcohol, no podían discernir. No podían discernir. Y lo que hayan hecho, como lo hayan hecho, con su incensario, estaba fuera del Señor. Ahora, este es el punto. Si nosotros leemos el verso 8, que tocas de leer 9, dice, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo. Es decir, el antecedente es lo que se infiere por nosotros. Es que más que inferir, incluso está escrito. Está escrito. Porque primero le dice, oye, del duelo ni hablemos. O sea, yo me santifico, el que se acerca a mí se le ve glorificado. En este caso se santificó Dios quitándole la vida a sus hijos, pero se pudo haber santificado de otra manera. Glorificado, ¿verdad? Decir, oye, pues si hubieran entrado bien, entre el pueblo, todo el mundo hubiera sido, pero aquí la gente dio gloria a Dios y temió, dijo, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios, verdad? Pero ya cuando le da las instrucciones de cómo no puedes rasgar, no puedes, eres sacerdote,
no vas a andar con duelo, no vas a cortar tu barba, cosas que no podía hacer un sacerdote o que podía hacerlas solamente en caso de duelo, pero en este caso no. Y la instrucción final es la que nos deja ver con claridad. Y es muy interesante porque alguna vez alguien me hizo una pregunta sobre algo y yo le dije, bueno, ahí dice, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo. Entonces, imagínense, yo no sé si ustedes sepan, pero las bebidas alcohólicas, no a los destilados, a las alcohólicas, como puede ser el vino, como puede ser la sidra, como puede ser la cerveza, se les llama bebidas espirituosas. ¿Habéis escuchado eso? De hecho, en Estados Unidos, si tú pasas por un lugar que venden vinos y licores, dice liquors en inglés, y luego dice spirits, como si fueran espíritus. Liquors and spirits. Y lo que te están diciendo es que ellos venden destilados, pero venden bebidas que tienen, es como decir espíritu, gas. Gas que se puede producir por la fermentación de los azúcares en el vino, o en la sidra, o en la cerveza, ¿no? Hay toda una gama pero son bebidas espirituosas. También se les conoce, aunque ya en México no es tan común que se les llame así. Pero lo que producen en el cuerpo humano, la liberación, todo esto, pues hace que el hombre haga o deshaga ciertas cosas. El punto es que estos aparentemente lo hacen y luego entran al santuario y empiezan, no sé si empezaron a cantar una alabanza, ¿verdad? Imagínense bien alegres y alabaré al Señor, y pum, viene, o agarran el incensario, porque el incensario es símbolo de oración, tiene que ver con comunión con Dios, pero si están alcoholizados, entonces Dios dice, establece, a ver, cuando vayas a entrar, y esto es muy importante, porque el sacerdocio tenía 24 lugares para administración. Por eso cuando vemos en el trono de Dios, en el capítulo 5 de Apocalipsis, leemos que se establecieron el trono y luego 24 tronos. ¿Y qué es? Los reyes y sacerdotes, que comprende el trono. Es decir, el trono de Dios es su trono, más los que Él ha establecido por gracia, por misericordia, pero también que caminan en los lineamientos de Él. Por eso dice, y reinaremos con Él. Pero eran 24 órdenes sacerdotales. Por eso el papá de Juan, Zacarías, dice que le tocó en suerte ministrar. Sí. Es decir, no siempre entraban, pero cuando entraban, pues decía, oye, y estos entraron de esta manera, es lo que entendemos por el pasaje, no es que estemos inventando nada, porque dice, a ver, Aarón, porque primero, es bien interesante, Paz, que Dios le da el mensaje a Moisés para dárselo a Aarón, de tal manera que dice que Aarón se quedó callado, y escucha la reprensión, y yo me santificaré, y yo me glorificaré, y Aarón, híjole, pues son mis hijos y me duele, pero Dios es Dios. Él está por encima. Y yo podría hablar de gracia y todo, pero Dios es Dios. Lo mismo le pasaría a aquel Ananías de Hechos, ¿verdad? Cuando, oye, no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios, pues ¿quién te crees, verdad? Y cayó, bueno, en tiempos de gracia. Aquí el punto es que Dios tiene una conversación con Moisés para que le diga al sacerdote Aarón por qué pasó lo que pasó. Pero si tú te fijas bien en el versículo 8, ahora ya no es con Moisés, ahora es con Aarón, con el ministro. Y en el 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no van a beber vino ni sidra, no van a beber bebidas espirituosas cuando entren a ministrar. ¿Les queda claro? Sí. Entonces, abiertamente podemos ver por el texto y el contexto que estos entraron en un estado. Ahora, pues si vemos en la historia, pues, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con Noé cuando se embriagó, ¿verdad? Las consecuencias tan funestas, o sea, que acarrió una embriaguez, que él se embriagara a tal grado que pasó lo que pasó, ¿verdad? Con su hijo, Cam, ¿verdad? Que fue descubierta la desnudez de Aarón, de Noé. Sí, de Noé. Perdón. Y luego después vemos el caso de Lot y sus hijas. Así es. ¿Verdad? O que sea, le dieron a beber. Que le dieron a beber. Claro. Entonces, pues está más que documentado, pero aquí la cuestión es
que creo yo que yo he pensado pues que no nada más el vino nos embriaga. Sí, no, claro. O sea, de hecho hasta la religión nos puede embriagar. ¿Te acuerdas que lo platicamos en alguna ocasión en el capítulo 28 de Isaías? Sí. Cuando solamente ya estás intoxicado, porque ese es el tema. El tema de embriagar, miren, el otro día iba con mi familia, mis hijos, y hay un retén. Entonces, ¿qué es, papá? Pues es un retén. Y dice, ¿y qué están haciendo? Porque ahora que me pasó el accidente, cuando me pasó el accidente, las personas que estaban esquiando ahí estaban tomando. Entonces, cuando ya le digo, oye, pues yo estoy de observador, yo vine aquí el tema de las llantas, bla, bla, bla. Yo no tengo nada que ver, yo me tomé un café con una rebanada de pay, y ¿cuál es tu protocolo para con esto? Entonces, cuando ocurre el accidente y ya me están revisando a mí y me están diciendo qué voy a hacer, a ellos los quieren revisar con alcoholímetro. O sea, les quieren hacer una prueba de alcoholemia, alcohol en la sangre. Y entonces ellos, no, ¿cómo? Es parte de su argumento. Y alguien dice, pues es que no puedes estar en este estado esquiando, ¿verdad? Y dice uno de ellos, pero eso me lo hubieras dicho antes. Y yo no estaba ahí, mi esposa me dice, porque ella se acercó a pedir el teléfono, esto y aquello, y uno le decía, pues es que me lo hubieras dicho antes. Dijo, es que tú no llegaste tomando, tú rentaste los esquís y luego te pusiste a beber. Ok, entonces mis hijos se quedan con la idea del alcoholímetro ahí. Entonces cuando venimos pasamos en la ciudad, a cierta hora ya hay ciertos puntos. Y bueno, pues yo creo que el sentido común te debió haber indicado que no lo debes hacer. Claro. ¿Verdad? Sí, que no lo debían hacer. No hacer. debían haberlo hecho. Claro, no lo debían haber hecho. Y de hecho, fue muy interesante porque después de que me ocurre el accidente, ellos siguen bajando hasta que alguien sale del auto y le dicen, oiga, no, a ver, vamos a revisarlos a todos, y ahí es donde se hace el problema, porque pues todos estaban ahí participando, ellos, ¿verdad? Nosotros estamos acá. Ok. Entonces mis hijos aclarando. Mis hijos se quedan con el punto del alcoholímetro. Entonces nos toca pasar por un retén y ellos preguntan ¿por qué están revisando a las personas? ¿Por qué nos están parando? Y te preguntan, baja la ventana, algo porque están revisando y les trato de ilustrar que la gente no ande alcoholizada, que la gente no. Pero como que no le queda muy claro. ¿Te acuerdas de lo que le quisieron hacer a los muchachos que tuvieron el accidente y que nos afectaron a nosotros? Sí. Bueno, lo que ellos están midiendo, tienen un aparatito que se llama alcoholímetro y que mide los grados de alcohol en la sangre. O sea, ellos soplan. Ok. Y les explico. Puede ser que la persona se haya tomado una copa o que se haya tomado un vaso de sidra o una cerveza, seguramente no le va a parecer. Porque tiene que registrar ciertos grados de alcohol en la sangre. Eso es el embriagar. Cuando hay yo no desconozco, un doctor que esté por ahí me dirá, mire, tal cantidad ya la persona está alcoholizada. Sí. Entonces, esas bebidas que está mencionando aquí, ya directamente, ya no es con Moisés. A ver, esto es contigo. Tú y tus hijos, cuando entren, prohibido. No vas a poder. No lo vas a hacer. Sí. Y es ahí donde la palabra, allá por Efesios, nos dice, no se embriaguen con vino. O sea, y bueno, aquí se desatarían varios temas, pero tú lo dijiste bien. Por eso señalé lo del alcoholímetro. Porque les explicaba brevemente a mis hijos, la gente sopla y ahí aparece cuánto alcohol hay en la sangre, y ellos dicen, hay un permitido de alcohol, porque incluso cuando se toman un jarabe para la tos, hay un grado de alcohol. ¿Me explico? Entonces, pero hay un límite permitido en la sangre, que si tú estás conduciendo, pues espérate, tú no puedes conducir, porque tienes por encima. Y lo mencioné para ejemplificar, cuando tú dijiste ahorita, uno se puede embriagar de religión. Sí, cuando
cuando hay algo que está intoxicando. Sí, ya que el nivel ya se le pasó además. O sea, hay temas que podemos ya no hablar. hay discernimiento. Paz. No hay, exactamente, Paz. Vale. Ese es el punto. Y el punto aquí fue que ellos, o sea, no pudieron tener el discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Exactamente. ¿Verdad? Imagínate, entonces, esa fue la cuestión de la sanción de Dios y el juicio que Dios ahí ejecutó en ese momento, porque lo que ellos hicieron no les permitió discernir, ¿verdad? Y eso fue que ellos mismos lo provocaron porque lo admitieron. Amén. Y ellos mismos se situaron en esa condición de que no podían discernir entre lo que era santo, lo que era profano, entre lo inmundo y lo que era limpio, ¿verdad? Ahora, voy a decir algo que me tocó saber. Yo no he visitado Israel. Probablemente lo visite cuando esté el reino de los cielos aquí, pero ahorita no lo hemos visitado. Pero me tocó ver un reportaje, me llamó mucho la atención. Un documental donde se relaciona a las religiones con alcohol o con sustancias, con drogas. Entonces, no, pues que algunos hechiceros y que agarran el hongo y que agarran esto, o gente que anda haciendo. Y entonces alguien decía, sí, pero dentro de la religión, la participación de la Santa Cena, por ejemplo, decían, pues es vino y es pan. Pues yo me quedé, qué argumento tan débil para eso, para justificar una cosa. Los que no saben, los rastafaris, que les gusta el reggae, es una religión y promueven el uso de la hierba. Okay, no lo voy a mencionar. Pero me tocó ver un reportaje, un documental. Yo no sabía esto, que en las sinagogas judías en Israel, en grupos ortodoxos, cuando están en la lectura, porque a veces no entendemos muy bien la dinámica de los judíos, ellos se reúnen y digo, los bendigo y los honro a Dios porque es el pueblo que anticipadamente fue llamado a ser salvo antes que nosotros. Pero yo no sabía, y lo explicó ahí no son sacerdotes, son rabinos. Ellos cuando se reúnen en la sinagoga no tienen un culto como tal, o sea, no es de que tienen la alabanza, ellos discuten, estudian la Torah. Pero lo que yo no sabía es que cuando tú llegas a ese lugar, a esas sinagogas, te dan un destilado que tiene hasta nombre bíblico, haz de cuenta, no recuerdo ahorita, es un nombre judío. Y entonces todos toman del destilado y ahora no es que estén tomando pero se toman un destilado. Para los que no saben, un destilado es una bebida que tiene alto grado de alcohol, o sea, alto, no es una bebida espirituosa, no es vino tinto, no es vino de mesa, es un destilado que tiene alto grado de alcohol. Y ellos lo toman y lo beben. Y entonces decía este rabino que por eso en muchas ocasiones las discusiones entre ellos respecto a la palabra, porque ahí se argumentan, se interrumpen, por eso Pablo decía que no permitía que la mujer hablara, porque dentro del contexto de sinagoga hay una discusión, hay alegatos, hay argumentación, perdón pastor, con mucho respeto, como si estuviésemos en una sala de abogados donde todos están discutiendo la ley y defendiendo posturas. Y entonces se calentaban los ánimos. Y así ocurre hasta el día de hoy en las sinagogas. Sí. O sea, no es como que yo soy el maestro, todos se sientan y me escuchan. No. Hay momentos para la discusión y para la reflexión. Pero este rabino decía, es que parte de lo que propicia ese alentar era el destilado. El destilado que se aventa. Yo dije, qué modernos. Y a decir, era algo que ocurría ya ancestralmente. Entonces, para Aarón, no sé cómo funcionaba exactamente en el templo, sé cómo ahorita está sucediendo en algunas sinagogas, si no es que la gran mayoría, siendo incluso ortodoxas, para Aarón y para los ministros no podían haber bebido lo que tú me digas y luego entrar a ministrar, por lo que acabas de mencionar ahorita. Sí, y ahora dice que ¿para qué? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Había dos cosas, ¿verdad? Uno, para poder discernir, distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y segundo, para enseñar a los hijos de Israel,
todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces eran dos cuestiones que ahí podemos ver claramente en la palabra. O sea, cómo podría tener la capacidad el ministro de poder, ministrar al Señor, ¿verdad? Sí. Pues si tenía que abstenerse de lo que le podía provocarle ese estado de embriaguez, sí, ¿verdad? Para poder discernir, y lo segundo, para poder enseñar, ¿verdad? Sí. Eran dos cuestiones que venían como resultado. Ahora, hablando por ejemplo del vino, pues que decíamos eso de embriaguez, la palabra de Dios nos hace ver que en muchas ocasiones, yo me acuerdo, por ejemplo, en el profeta de Isaías o en el Apocalipsis mismo, ¿verdad? Que dice acerca de la gran ramera, sí, dice la que está sentada sobre muchas aguas, así es, ¿verdad? O sea, que habla de un grupo, ¿verdad? Religioso. Ajá. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿verdad? O sea, ni siquiera era con vino, sino que promovía, ¿sí? el adulterio espiritual. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 33 y el 34, Él dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Amén. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, sí, ¿verdad? Sí. Y de los afanes de esta vida. Así o sea, entonces embriagan. Vamos a ver ahí que esto es mucho más amplio de lo que tú puedas decir, oye, sí, pues me eché ¿cómo dijiste ahorita? Un shot, ¿verdad? De los de la sinagoga. Sí, o sea, es mucho más que eso, ¿me entiendes? Es sí, el hecho de que hay cosas que nublan el entendimiento, que no nos permiten discernir cuando nos atiborramos de eso. Cuando supera los grados, sí, porque la alcoholemia es alcohol en la sangre. Pero imagínate a alguien que está en Isaías 28, que se satura tanto de un punto bíblico, que todo su cuerpo lo transpira, que todo su cuerpo, porque le decía a mis hijos, pues sí soplan, y a lo mejor la persona puede tener incluso aliento, pero si no rebasa los grados de alcoholemia, no lo pueden detener, porque para eso es el alcoholímetro, es para medir. ¿Qué pasa cuando una persona, todo lo que habla es un solo punto, un solo tema, y está intoxicado hasta decir ya no, y entonces pierde? Por eso, de alguna manera, Paz, y amigos, el cuidar que el mensaje sea total, porque a lo mejor a mí me gusta este tema, o aquel, a uno le gusta el de poder, o el de la liberación, o el de las sanidades, o el de la santidad, o el del juicio, o el de la justicia, o el del amor, pero cuando solo es eso, te intoxica, y entonces, aparte que ya no tienes discernimiento, ya no logras enseñar lo que Dios quiere que estemos enseñando. Sí, o sea, estás embriagado en algo, ¿verdad? Así es. Y entonces dice que no se carguen de glotonería y embriaguez, pero dice, mirad también por vosotros mismos, sí, ¿verdad? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Sí. Y entonces dice, y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día. Sí. ¿Verdad? Imagínate, o sea. Oye, Paz, estoy acordando de la vez que tengo termito azul. Y me dice, ¿y ese termo? Le digo, pues es mi termo. Y digo, ¿qué estás bebiendo? Pues es café. ¿Te acuerdas de que tengo un termo y que viste el comentario? Un termillo chiquito. Un termillo, y dices, pues qué coque. ¿Pero qué me estás bebiendo? Pues café. ¿Qué voy a estar bebiendo? ¿O té o qué? Pero, qué triste. Fíjate, me acordé ahorita mientras estabas hablando que en Cantares habla del embriaguémonos de amores. Estamos hablando de la relación del esposo y la esposa, y cómo una persona, un matrimonio, en un momento puede tener un momento tan lleno, tan saturado de que utilice la palabra embriagar, como decir intoxicados. Por eso también, fíjate, en Romanos 7 o Corintios 7, ahorita no me acuerdo bien, pero dice que el marido y la mujer no se separen, hablando de la comunión conyugal, sí, ¿verdad? Dice, a no ser que sea para ocuparse sosegadamente en la oración. O sea, es el único motivo.
Sí. Y luego, o sea, si te vas a ocupar en la oración, pues no puedes estar embriagado de amores, ¿verdad? Porque estarías intoxicado, vamos, acéptame el término, embriagado, de amor, de ese momento con tu esposo, con tu esposa, maravilloso, pero después dices, ¿sabes qué? Ahora tengo que estar sosegadamente ocupado en la oración. O sea, que también eso, hasta en eso el Señor es restrictivo para decir, a ver, si se van a separar sea por este motivo, porque vas a estar en oración, pues porque imagínate que santo es el matrimonio. O sea, amén, amén. O sea, que como el Señor establece que haya esa comunión, y es una institución establecida por Dios, ¿verdad? Ahora, lo que cuida el hecho de tener esa intimidad. Ahora, lo contrario. Cuando se enseña que ya no, ya estás casado, pero ya no estás casado. ya nomás. O sea, ya nomás así como que hola. Y dices, y ya no va en la sanidad del matrimonio, pero también de la relación con Dios. Porque si en ese pasaje es el balance de, ok, te vas a separar por mutuo consentimiento, o sea, no es de una sola parte, son las dos, pero dice para ocuparte sosegadamente. Pero cuando termines ese tiempo de oración, que es bien válido, que es en la madrugada, que es la hora que tú quieras, pero luego te vuelves a unir, porque también estás procurando el bienestar y la santificación en el matrimonio para que el diablo no entre. No entre, sí. Fíjate qué interesante. De esa manera Dios nos protege. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿hasta dónde pueden ir ciertos temas, ciertos puntos, y hasta dónde podemos contaminarnos? Me acuerdo que, me imagino que va a ser una película, a lo mejor Karate Kid de niño, y el otro quería entrenar, y le llega seguramente el señor Miyagi, y le dice, mucho de algo no es bueno, le dice, porque quería seguir entrenando, pero eso nos pasa como cristianos. Eso nos pasa cuando desatendemos, perdone, hermanos, hermanas, nuestras labores para la devoción, o estamos tan aferrados, tan pegados al trabajo que no damos lugar al Señor. O sea, es decir, en el Señor hay un perfecto equilibrio en todo, Paz. En todo. No, es perfecto. Es perfecto Dios. Amén. Es perfecto Dios. Entonces, a veces tristemente, con todo respeto digo, hay gente que está tendido, dado al ministerio, como mujer, y después se invalidan los mandamientos del Señor. O sea, lo vemos en los fariseos, que el Señor mismo les reprueba, ¿verdad? Y simplemente, incluso hasta lo que ellos podían alegar como servicio al Señor, olvidando el mandamiento de la honra de los padres, ¿verdad? Y si ustedes llaman Corbán, ¿verdad? El hecho de que ahora pues resulta que todo lo que hagas es para el ya todo es para Dios, ya no te puedo ayudar, y dices, papá, pues ya no, como que entonces ahora que se hizo cristiano ya me perjudico, y no es así. Pero fíjate hasta dónde llegan los excesos. Pero es esa embriaguez, ¿verdad? De estar metido en algo que ya no es de Dios, Paz. O sea, ya no, Dios no lo está probando. Entonces, aquí habla claramente, o sea, el hecho de estar en esa relación correcta con Dios, y buscándole a Él y obedeciéndole a Él, y que no le permitía embriagarse. ¿Para qué? Pues para que pudieran tener un discernimiento. ¿Verdad? Dice, yo a mí trato pues tú sabes que yo tengo trabajo secular, y que dice la palabra, ¿verdad? Es mejor que te abstengas de la cuestión, ¿verdad? De, ¿cómo dice la escritura? En el... ¿Qué quieres decir? Sí, o sea, que no dice que no nos distraigamos en las labores de... que no nos enredemos en el negocio. Que no nos enredemos. Y eso de enredarse. Eso es importante. Eso es bien importante, porque yo tengo que sostener a la familia, a mi esposa ahorita, ¿verdad? Que tengo a mi esposa. Saludos a nuestra hermana Laura. Sí, y le digo, bueno, todavía no tengo para la jubilación, ¿verdad? Y tengo que trabajar. Ahí como lo ven con esa finta de rico, todavía no. Todavía no. Entonces hay que trabajar y para comer, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero entonces, pero no enredarnos, Paz, ¿verdad? Entonces, cuidar eso. Claro, porque habrá gente, perdóname que lo diga, que a lo mejor puede decir, bueno, ¿eres pastor o eres abogado? Y pudiera traer juicio a tu vida por no tomar en serio, entre comillas, según el criterio, o el ser pastor o ser abogado, cuando no habría ningún problema si mantienes el equilibrio y no te enredas, porque lo que le dice
Yo tengo que cuidar eso. No enredarte. Sí. Porque ahorita que mencionaste un pasaje de Lucas 24, es cuídense de la glotonería, cuídense de los afanes y de los afanes. Sí. Que no venga el lazo que viene sobre el mundo y tú estés, es que no puedo. Yo le digo a los hermanos, ya cuando dices no puedo, ya andas bien enredado, ya andas bien agarrado. Y ahí es donde tienes que tener el entendimiento para decir, ¿sabes qué? Ya, estoy ya muy intoxicado por esto. Ya mal, ¿verdad? Claro. Y entonces también es por eso cuando a gente que se la pasa todo el tiempo trabajando, oiga, le es necesario vacaciones. O alguien que está de vacaciones y de repente se quiere prolongar, es decir, ya, o sea, qué bueno que tuvimos este tiempo, qué bueno que tú pudiste distraerte, pero ya. No. Y nos ocurre, a todos nos ocurre, otro día más y esto, porque el hombre es dado a eso. Sí, es dado a perder el equilibrio. El equilibrio. Lo que Dios nos enseña. Entonces, pues tener mucho cuidado, Paz, en el punto, todos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad? Somos todos sacerdotes, así lo declara la Escritura. Amén. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Y entonces decir, bueno, es que yo no soy el pastor, pero eres un ministro del Señor. Amén. Y eres sacerdocio, el linaje escogido y una nación santa. Amén. ¿Verdad? Y tienes que tener discernimiento de entre lo bueno y lo malo, y que ministres al Señor, ¿verdad? Y que tienes que tener ese también para poder enseñar, porque seguramente alguien vas a enseñar. Dicho sea de paso, en la cultura judía no tienen prohibición o restricción a la bebida como tal. Sí, en reiteradas ocasiones a la embriaguez. O sea, no, la embriaguez no está justificada, al contrario. Es ahí donde Dios sí permite un solo desequilibrio. Pues, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sean llenos. Ahí sí no hay medida, pero del Espíritu Santo. Ahí sí que, ¿por qué? Porque cuando tú estás embriagado por doctrina, por bebidas, por algo que afecte tu sobriedad, lo único, lo cual Dios sí te permitiría que estuvieras saturado e intoxicado, la palabra tóxico a lo mejor no es la más conveniente, pero trato de ilustrar, totalmente saturado es del Espíritu Santo. ¿Qué hace cuando una persona está embriagada? Que lo está gobernando el alcohol. A ver, haz un 4, a ver, haz esto, a ver, se cayó. Cuando mi hijo, después de este accidente, le pega, no sabíamos si en la cabeza o en el cuerpo, y entonces algo que hace alguien que lo está revisando es, ¿cómo te llamas? ¿En dónde estás? ¿Qué te golpeó? Porque lo mismo le pasa cuando un jugador de fútbol tiene un choque de cabezas, lo detienen, le hacen ver qué tan afectado está, qué tan sobrio está. El caso es de que la embriaguez, pues, es contrario a la sobriedad. A la sobriedad. No está sobrio. Amén. ¿Verdad? Y el Señor nos demanda que seamos sobrios. Así es. ¿Y qué quiere decir? Que si no estás sobrio, pues entonces estás intoxicado de algo, ¿verdad? Así es. O tus sentidos no están que dicho sea de paso, lo único que Dios sí nos insta a que estemos totalmente impregnados es de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que Él sí nos gobierne totalmente. Amén, amén. Él sí, y lo queremos, y necesitamos, y vamos a estar. Y entonces, ¿qué produce? Somnolencia, ¿verdad? También, y nos acordamos de que el Señor dice claramente en su palabra, en Romanos capítulo 13, en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar, levantarnos del sueño, ¿verdad? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Amén. Que cuando creímos. O sea, el levantarnos del sueño es quitarte esa somnolencia, esa falta de sobriedad. Y estar despierto. La noche está avanzada, se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿verdad? Entonces, andando pues honestamente y vístete del Señor Jesucristo, ¿verdad? No proveyendo para los deseos de la carne. Entonces, pues aquí lo que la palabra nos enseña acerca de esto, pues que es son de las lecturas que a veces nos dices tú, pero te centra, ¿no? en lo que el Señor también demanda, porque Él es el mismo, de ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Y esa gracia pues estaba ahí manifestada porque estaban ministrando al Señor, ¿verdad? Imagínate qué privilegio, ¿verdad? Aarón, sus hijos ministrando al Señor. Dios los escogió, los ungió, ¿verdad?
Sí, pero ahora también pues estaba el Señor, también había ejecutado un juicio, ¿verdad? Y es ahí, perdóname Paz, aquí ahorita que leías el Levítico 10, dices que son 2 motivos. Número 1, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar. La palabra de Dios dice que el vino y la sidra quitan el juicio. Uh-huh. Lo que está diciendo es que la persona no sabrá discernir. Mira, no sé si tocó verlo en redes sociales, pasaron de una candidata, ya sabe que tenemos en México cualquier cantidad, tenemos tema electoral, y no sé si te tocó ver que a una candidata que aparentemente llegó en estado etílico inconveniente al debate, y que hablando de los árboles, y no podía orquestar una palabra, se veía gravemente afectada por alguna sustancia tóxica. Entonces, a lo que voy yo es que eso es a lo que se refiere. Sí. Que hay ciertas cosas que ocurren, que afectan nuestro discernir y nuestro enseñar. Si levantas a una persona del sueño o un niño y le preguntas algo y le dices, oye, ¿qué pasa? No, es que está modorro, decimos en México. Ajá. No está en la sobriedad porque no ha terminado de despertar. O a veces que te despides y nos vemos y la esposa está dormida, o el niño, y no me dijiste, no, sí te dije. Pero, ¿qué ocurre? Que en ese momento, pues por no estar en todos nuestros sentidos, pero ocurre con temas bíblicos, ocurre cuando es mucho de algo y no hay el equilibrio en el Señor. Entonces, pues Dios nos ayude a estar sobrios en el Señor, a ser objetivos en el Señor, a disfrutar de la gracia, sí, para acercarnos a Dios, para vivir el Evangelio, y no para ir en el sentido no descuidarse, sí, pues claro. Porque también, por eso el Señor Jesucristo hace la advertencia, ¿verdad? O sea, miren también por vosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que nos descuidemos, pues, y estamos en un tiempo, pues yo creo que crucial, ¿verdad? Sí, amén. Todo el tiempo es crucial, ¿verdad? Entonces, pues tengamos esto siempre presente, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, pues Dios nos ayude. Gracias a ustedes que estuvieron un poquito calladitos ahora, a lo mejor porque estuvimos pero pues que nos pueda servir, que podamos identificar, y que no estamos diciendo, yo le he dicho a la iglesia que ha llegado el tiempo, no sé si coincidas, a lo mejor habría que explicar un poquito más esto, pero ha llegado el tiempo de no solamente de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. O sea, ni siquiera entre lo que permite o no permite el Señor, sino ir más allá entre cuál es la voluntad de Dios o no. Entonces, pues que Dios nos ayude, Paz. Dice Verónica Rodríguez, ser llenos del Espíritu Santo nos trae un gozo y una alegría verdadera, que no se basa en cosas temporales o superficiales. Sin embargo, no significa desenfreno o falta de control. La Biblia nos exhorta a tener dominio propio, lo que significa que seamos capaces de controlar nuestras acciones y pensamientos. La embriaguez y el desenfreno van en contra del dominio propio y no son fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos buscar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y permitir que nos guíe en todo momento. Sí, amén. Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, lo que implica no solo evitar el alcoholismo, sino cualquier forma de desenfreno que pueda deshonrar a Dios. En su lugar debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, permitiendo que Él dirija nuestra vida y nos dé la sabiduría y la fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Debemos ser vigilantes en nuestra lucha contra el pecado y estar dispuestos a tomar medidas radicales para cortar de raíz cualquier hábito o adicción que nos aleje de Dios y de su plan perfecto para nuestras vidas. Amén. Sí, pues hay tantas cosas que nos pueden distraer, ¿verdad? Y lo más importante es permanecer en el Señor. Amén. Y buscar con aquellos que de corazón sincero invocan al Señor, ¿verdad? Sí. Por eso el Señor nos dice, no dejando de congregarnos, por eso el Señor nos dice, incentivarnos a las buenas obras, que nos exhortemos unos a otros, nos estimulemos al amor y a las buenas obras,
Y entonces pues todo esto es bueno, ¿verdad? Es benéfico para nosotros y nos va a ayudar a mantenernos en el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Pues bueno, pues ya tenemos que concluir, pues por lo pronto sería hasta aquí, dándole gracias al Señor que nos permite, sería hasta aquí, y pues lo esperamos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Estamos de 7 a 9, ya lo sabe. Gracias a todos los que compartieron. Estoy viendo aquí a nuestra hermana Rosy Realme, estoy viendo a nuestro hermano José Pedro Arreozola, a nuestra hermana Mayra, a todos ustedes que están compartiendo, muchas gracias. Gracias por compartir, etiquetar. Pues Dios los bendiga, paz, y gracias por este tiempo, por esta palabra. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Hasta luego.